Oh bendito Padre Celestial, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria sea su nombre, Señor Jesús. Ciertamente Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así le puso nuestro amado Dios, aquel que está sentado en su trono y que está firme y no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda. Se mantiene firme porque es Dios. Dios que vive en la pura santidad, en la más santidad que pueda haber. Cuando estás en la santidad, pues estás en rectitud, estás bien limpio. Bendito Dios. Ciertamente el Señor nos habla de un siervo. Se ha hablado precisamente aquí en la Santa Biblia. Aleluya, mira, el Señor siempre nos da el capítulo, el versículo que ha de hablar mi amado Jesús. Que dice esto, ha de hablar, vas a hablar. Aleluya. Porque ciertamente, pues como sabemos que el Señor es quien nos habla. Y Él es quien nos va ahí guiando para decir qué hablar y qué no hablar. Nos va señalando. Así como nos va guiando en el camino del Señor Jesucristo. Así es. Y ciertamente Él, el que habla, no se prepara capítulos antes, ni versículos, sino que aquí, precisamente enfrente de la cámara, el Señor nos va guiando, nos va diciendo qué vamos a hablar. Porque el Señor le dijo aquí, a este siervo también pequeño, Jeremías, pondré mi palabra en tu boca. Sí le dijo mi Señora a Jeremías. Y dice, ¿y qué dijo el Señor que iba a hablar? Dice, me dijo, oh Dios, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de Dios, porque contigo estoy para librarte, dice Dios. Y extendió Dios su mano y tocó mi boca y me dijo Dios, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Aleluya. Ciertamente, ¿verdad? Dios es el que pone la palabra en la boca, Dios es el que envía, el que manda, el que dice qué debe hacer. Aleluya. Y ciertamente este niño, hablando de pequeños, como el Señor nos dijo, había un pequeño que se mantuvo sin la derecha ni la izquierda, se mantuvo firme, caminando con Dios desde el día que llegó. Yo le entiendo que el Señor dice que este niño tenía 8 años. En una película que vi, ciertamente era un niñito, pero Jeremías lo pone como ya una persona ya grande. Pero también ahí habla el Señor que era un niño. Eso sí, a ese niño se le decía cuántos años tenía. Aquí sí el Señor se especifica cuántos años tenía. 8 años. Dice, de 8 años era Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 en adelante. Cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Aleluya. Era de 8 años, imagínate. Un niño de 8 años que gobierne México, Estados Unidos. Será una burla. Imagínate. Una burla para el mundo. ¿Qué va a conocer un niño? Pues fíjate que el Señor quitó la sabiduría a los sabios, a los entendidos y se lo dio a los niños. Y aún Jesús alabó y glorificó a Dios por eso que hizo Dios. Y vemos aquí que este niño de 8 años, dice, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Se mantuvo como Dios, no igual que era Dios, pero así como Dios quería, firme. Nada más para allá ni para acá, no, firme. En un solo lugar, en un solo camino. Recto.
anuncio que ponía anteriormente en internet de, ¿cómo se llamaba? Jesús Nazareno, algo así. Donde también ese niño tenía, creo, 3, 5, 8 años. Dios lo utilizaba tremendamente. El corazón que tenía ese niño era Dios. Era entregado a Dios. Era un niño pequeño. ¿Qué va a conocer un niño pequeño? Va naciendo en un hogar, en un vientre, donde conoce solamente la palabra de Dios. Porque el mundo está lleno de maldad y de pecado. Y en su humilde casa, donde vivía, se conocía solamente de Dios. Iba creciendo, iba conociendo en el kinder y muchas personas, pero todavía seguía siendo un niño de un corazón no tan sucio y malvado como el mundo está. Porque ahora muchos pequeños sí tienen un corazón malvado. ¿Por qué? Porque el mundo está contaminado, sus padres están contaminados y contaminan a los hijos. Por eso debe tener aquí ciertamente es de los padres. Cómo inculquen a los hijos a estudiar la Biblia. No estar con el teléfono o la maquinita o cualquier otra cosa. Inculcar a los niños la palabra de Dios para que los niños sean obedientes, sean rectos, sean justos ante los padres, ante Dios. Porque la palabra del Señor Jesucristo pues es lo que hace, nos corrige, nos exhorta, nos endereza, nos mantiene firme, como lo hizo con este niño. Imagínate, Dios prefirió poner a un niño para que gobernara, para que reinara. Todos ellos llenos de maldad, aunque tuvieran años conociendo de Jesucristo. Porque todos ellos conocían de Jesús. Son el pueblo de Israel, como nosotros, que tenemos tiempo de conocer al Señor. Bueno, hay unos que tienen más. Ciertamente el Señor decía, mira, ¿cuántos tenían conocimiento? Eran más niños, más jóvenes, adultos, ancianos, de todo tipo había. Pero Dios no escogió a ninguno de ellos. Él vino a escoger a un niño, imagínate, 8 años. Quitó a todas aquellas personas que podían ser reyes. Ciertamente tiene que ser de descendencia de hijos de los padres. Pero de todas maneras, el Señor es quien decide. Y qué familia, qué no familia. Él sabe quién va a ser rey después. A quién va a poner antes o a quién va a poner después. Él lo sabe todo. Pero nos hace ver a nosotros, a los adultos, al mundo, a todos, que Dios es la sabiduría y la inteligencia y que se la da a quien Él quiera, de quien se agrada a Dios. Dios se agrada de los niños, pero los niños que nacen en una vida, en una familia entregada a Dios. Es cuando los niños así son, porque el papá y la mamá oran, estudian, claman que quieren un hijo para glorificarlo, para entregárselo. Y como ellos van caminando bien recto, el papá y la mamá, mientras ellos vayan bien, Dios les concede ese hijo. Como vimos a Ana. Ana era estéril. Y Dios, y tanto que esa mujer clamó, Dios le entregó, le dio un hijo. Y no cualquier hijo. Fue Samuel, el profeta Samuel. Imagina ese hombre que también desde chico el Señor lo instruyó en el templo. Y fue un gran profeta. Juan el Bautista, Elizabeth, prima de María, la que Dios puso como madre, que es dichosa esa mujer, también no podía tener hijos. Y de tanto tiempo Dios la bendijo con Juan el Bautista. El Señor le dice que un profeta más que un profeta,
porque no era cualquier profeta, era aquel que iba a ir a predicar, a hablarle a la gente de la venida de Jesús. Que venía el Jesús de Nazaret, que tenía que arrepentir sus pecados porque ya venía el Salvador. Entonces él anunció la venida de Jesús, que ya venía el Mesías que tanto esperaban. Pero ciertamente la gente pensaba que Jesús iba a venir a arreglar los problemas, las situaciones, todo lo que tenían ellos. Como antes el Señor pasaba eso, que mandaba a Josué y peleaba para entregarle tierras. Ellos querían que Jesús viniera de esa manera, a pelear, a quitarle a aquel al otro, igual tierras, materialismo, vaya. Jesús ya no vino por esa manera. Jesús ya vino a salvar nuestra alma de la condenación que es el infierno y el lago de fuego. Él vino a salvar nuestra alma, nuestra vida, para una vida eterna, porque este lugar no va a quedar para toda la vida, va a ser destruido, quemado. Y todos aquellos que se santificaron, se mantuvieron como este siervo pequeñito, como Dios que está sentado en el trono, firme, hasta el final. Entonces ellos reinarán y serán llevados a ese lugar que el Señor tiene preparado, las casas del Cordero, al gran galardón, pero ciertamente al que se santificó y a aquel que trabajó. Porque dice sus palabras, descansarán en sus trabajos. Se bienaventurado aquí en adelante, lo dice en Apocalipsis, ya se ve hablar. Todos los muertos en el Señor. Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aleluya. Yo digo, todo aquel que se santifica y que trabajó, predicó, anunció, sufrió, de todo pasó, vaya. Ese dice, es el dichoso, el que va a recibir el gran galardón allá arriba en los cielos, porque allá van a hablar todo lo que él hizo, siempre y cuando se mantuvo en santidad, siempre y cuando guardó la palabra de Dios, obedeció su bendita palabra, porque si no, pues no. Bienaventurado, dichoso aquel que lo hizo, o lo está haciendo, lo va a hacer. Porque Dios se me ha preparado ese gran galardón, ese lugar, las bodas de Cordero y aparte el lugar donde morar. Bendita sea la gloria del Señor Jesús, aleluya. Ciertamente el Señor nos da el ejemplo de cómo un niño de 8 años pudo mantener firme su casa. Porque antes ciertamente el Señor habla del templo del Señor, en nuestra casa. Firme, en santidad, en pureza, en limpieza, libre de pecado. Ese niño tuvo esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento y entendió. Dice que fue de aquella semilla que cayó en el ¿cómo se llama? La tierra buena, donde entendió la palabra, la guardó, la llevó a cabo y dio a 100. O sea que dio frutos. Porque entendió la palabra, la realizó. Entonces ciertamente el Señor así hace con todo aquel que de verdad se arrepintió de sus pecados. Y es una conversión tremenda. ¿Por qué? Porque se sujeta, llevando la palabra en su vida, testificando en ella, y ciertamente sabe gobernar su templo, que es el Señor. Se santificó para la venida del Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Gracias damos a mi Padre Celestial por esta bendita y hermosa palabra. Y ciertamente, muy buenas noches a todos en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.